hermanos, buenos días, familia Betel, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias a Dios que se pudo conectar en esta reunión de alabanza y adoración para nuestro Dios. Vamos a empezar cantando, póngase de pie ahí mismo y vamos a cantarle con todo nuestro corazón a Dios. Amén, hermanos, así es. Dad a Dios inmortal alabanza. Usted y yo estamos alabando al Señor. ¿Tiene gozo, hermanos? Vamos a seguir cantando con ese ánimo, en un mismo espíritu. Cantemos al Señor ahora. Las malas
Bueno, y ahora vamos a tener un tiempo de oración, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a dejar ante Él todas nuestras cargas y también agradecerle pues todo lo que hemos recibido, todas las bondades, las misericordias de Dios en nuestras vidas. Oremos. Amado Dios, gracias porque nos das un nuevo día, gracias porque podemos estar reunidos en espíritu, unidos en un mismo sentir para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Padre, porque tú nos muestras tu amor día a día, Padre, porque no nos pagas conforme a nuestros actos, Señor. Y, Señor, en esta mañana queremos dejar ante ti todas nuestras cargas, todas las peticiones de nuestro corazón, los anhelos, todo lo que tú ya conoces, Señor, pero queremos entregarlo a ti. Te pedimos que tú obres conforme a tu santa y divina voluntad y en tu tiempo, Padre. Sabes el deseo de nuestro corazón y te pedimos, Señor, que tú oigas y atiendas nuestra oración. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Padre, y te pedimos que te sigas agradando de lo que aquí hagamos, de lo que cantemos y de cada una de las familias que están en sus casas alabándote. Todo lo dejamos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos también a leer el Salmo 37, los versículos del 1 al 9. Acompáñenos, hermanos. Dice la palabra de Dios: No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Amén. Continuemos alabando el nombre de nuestro Dios y sigamos deleitándonos en Él. Concederá
a continuación vamos a tener la predicación de esta mañana. Estemos atentos, abramos nuestra mente y corazón para escuchar el mensaje a cargo de nuestro pastor Mario Carranco. Gracias por estar con nosotros, por continuar con esta transmisión. Gracias por la fidelidad que ha mostrado al Señor y desde luego a estas transmisiones que ya tenemos casi año y medio haciéndolo. Así que agradecemos la gentileza de su atención. Esperamos se esté gozando con este tiempo de alabanza, con la lectura de la palabra, con el tiempo de oración, porque esto, una vez más se lo digo, esto prepara nuestro corazón para meditar en la palabra de Dios. Así que yo le invito para que tenga ahí preparada su Biblia. Si ya está usted listo, traiga su Biblia. Estamos meditando en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Ahora veremos la parte que nos falta, que es del versículo 12 al versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Y estoy haciendo esto para que invitarle a que traiga a su familia, haciendo un poquito de tiempo, para que todos estemos listos para meditar ahí. Si quiere tomar usted su café, quiere traer un refresco, está ahí tomando algún aperitivo, pues adelante. Por nosotros no hay ningún inconveniente, solamente le pedimos que esté atento a lo que Dios hoy le quiere decir a usted y que vamos a comprender el mensaje de la palabra en este día. Así que permítame entregarle este tiempo a Dios para que Dios use su palabra y bendiga su corazón. Señor, tú que siempre nos escuchas, te decimos, háblanos hoy a través de este pasaje de tu palabra. Tú conoces la necesidad que cada uno de este auditorio tiene y te pedimos que tu palabra sea hoy el bálsamo que necesitamos escuchar para recibir esta bendición que siempre nos das. Nos ponemos en tus manos hoy y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, le titulé este mensaje Depósito Seguro. Depósito seguro. Yo no sé qué se viene a su mente cuando habla del depósito seguro, pero esta es una expresión que utilizó el apóstol Pablo en un pasaje en el cual vamos a meditar ahorita. Yo le dije que se mantuviera ahí en Primera de Pedro capítulo 4 a partir del versículo 12. Así que comenzaré diciéndole o preguntándole más bien, ¿cómo es su respuesta habitual cuando usted se encuentra en tiempos de dificultad? Cuando se encuentra en tiempos de sufrimiento. ¿Qué es lo que hace? Mire que esta pandemia ha sacudido a muchas familias. Esta semana que acaba de pasar, leía en las redes sociales algo que decía más o menos así. Alguien que decía, ningún año me ha golpeado tanto como este, porque estamos en este tiempo de pandemias que vino a cambiar nuestra condición de vida completamente, ¿verdad? Y ningún año, dijo, me ha golpeado tanto como este. A algunos ya nos quitó familia, a otros nos quitó trabajo, a otros nos han acabado los ahorros o se nos han acabado los ahorros, a otros les cambió completamente el tiempo de la jubilación, a otros les ha quitado la salud y desde luego a muchos, por no decir a todos, nos han separado de la familia en un sentido, ¿verdad? Estos tiempos de pandemia del COVID han sido muy difíciles porque han traído todo este trastorno a la vida de las familias. Y entonces le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es su respuesta habitual en los tiempos de dificultades o en los tiempos de sufrimiento? Le quiero decir que los tiempos de sufrimiento son inevitables o ineludibles. Y en vez de decidir evadirlos, que mucha gente trata de evadirlos sacándole la vuelta en lugar de resolverlos, en lugar de tratar de evadirlos, deberíamos de enfocarnos en cómo voy a confrontar esta adversidad, porque si es una realidad, no la puedo evadir, tengo que confrontar esta adversidad. De ahí que, por ejemplo, el texto del versículo número 12 diga, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando, como si fuera algo extraño o algo insólito. El sufrimiento es una realidad, yo diría es parte de la vida. Por eso vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué podemos hacer cuando enfrentamos las pruebas, las crisis, las dificultades? Como el sufrimiento es inevitable, recuerde que cuando éste llegue, aférrese a la promesa del Señor. El Salmo 23 dice, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Ya que el sufrimiento es inevitable, pues tomémonos de la mano del Señor y recordemos que si Él cruza ese valle con nosotros, entonces vamos a estar bien, no va a haber problema si el Señor camina junto con nosotros. Pero vayamos entonces al pasaje en el que vamos a meditar y veamos qué es lo que Dios nos quiere decir. Y comenzamos con ese versículo 12. Dice la versión 60, que quizás es la que usted tiene: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, ¿verdad? Y la versión que le leí dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Las personas a las que les escribe Pedro estaban viviendo una tormenta de persecución. Era una iglesia perseguida. Se lo he venido diciendo en estos tiempos que hemos hablado sobre la primera y segunda carta de Pedro. Esa persecución comienza con el emperador de Roma, que se llama Nerón. Y cuán extenso era el imperio, hasta allá se extendía la persecución contra los que se decían seguidores de Jesús. Qué interesante que cuando estaban en esa etapa de persecución, de sufrimiento, y con toda seguridad muchos de ellos llegarían a ser mártires, porque miren, una vez que tomaban a algún seguidor de Cristo, servía para burla en el circo romano. Ahí los aventaban en el ruedo, como decimos por acá en el norte, y entonces soltaban a los leones para que fueran estos seguidores de Jesús devorados por los leones, y servían de espectáculo, ¿verdad? Servían de espectáculo. Y qué interesante que en medio de una situación así les diga Pedro: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando, como si fuera algo extraño, como si fuera algo insólito. Porque le repito, si alguien estaba sufriendo, era esa iglesia que estaba siendo perseguida. Cuando el sufrimiento nos alcanza, la mayoría de nosotros reaccionamos así como dice el texto, como si fuera algo extraño. Y yo creo que usted y yo más de una vez nos hemos preguntado: ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿O por qué me está pasando esto a mí? Yo no sé cuál sea su problema, si es cuestión de salud, si es cuestión de escasez económica, si es cuestión de relaciones interpersonales, si es cuestión de vivienda, de trabajo, de inseguridad, de pérdida. No lo sé cuál sea aquello que le está causando sufrimiento o conflicto. Pero le puedo decir esto, las palabras de Pedro: no lo vean como algo extraño. Esto es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la vida. Uno de los últimos apóstoles llamados por Jesús fue el apóstol Pablo. Y dice el libro de los Hechos, allá en el capítulo 9, que cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, Pablo quedó cegado. Entonces él no podía ver nada, porque el resplandor o la gloria del Señor le dejó cegado. Y entonces Jesús, habla con un hombre llamado Ananías y le dice: Ananías, quiero que vayas y ores por Pablo para que recobre su vista. Ananías le dice: pero Señor, yo he oído tantas cosas tan perversas de este hombre, cómo persigue a tus hijos, cómo los mete en la cárcel, cómo arrastra a los cristianos y cómo los torturan. ¿Cómo quieres que yo vaya a orar? Y mire, le voy a decir lo que Cristo le dijo a Ananías. Las palabras fueron: ve, porque yo le voy a mostrar a ese tal Pablo, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El sufrimiento es parte de la vida. Y los seguidores de Jesús no estamos exentos de pasar por tiempos de sufrimiento o tiempos de dificultades. Nuestro texto habla que no nos sorprendamos como si fuera una prueba de fuego. Y sabe que cuando usa este término como si un fuego extraño, como si una prueba de fuego, ahí estuviéramos sometidos por el sufrimiento. Este término lo usan los orfebres. Los orfebres son los que trabajan los metales preciosos, ¿verdad? Como el oro o la plata. Ellos reciben el mineral así como lo extraen, y así en un recipiente especial es metido a un horno que es elevado a mucha temperatura, para que el horno quite las impurezas de la plata, en el caso que estuviera haciendo la plata lo que estuvieran purificando. Y esa es la figura que se utiliza aquí.
cuando dice, no les sorprenda como si estuvieran sometidos a un fuego de prueba. Esa es la figura, como si estuvieran sometidos en el horno de fuego para que sus impurezas fueran quitadas. Esta expresión la usó David en el tiempo que estaba en persecución, cuando fue perseguido, cuando querían acabar con él. Dice el Salmo 66:10, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba y nos has ensayado como se ensaya la plata. Es decir, así como le hace el orfebre que mete el mineral de la plata ahí al horno hasta que las impurezas se le caigan, así se sentía también David con esos tiempos de prueba. Y la idea era pues que fuera algo purificador, ¿verdad? Alguien le preguntaba a un orfebre, ¿y cómo sabes cuando la plata ya está lista? El orfebre le decía, bueno, cuando está metido ahí en el horno, tú lo sacas de tiempo en tiempo, y la clave o el tiempo preciso de que ya está limpia la plata es cuando tú te puedes reflejar ahí en la plata. Cuando te reflejas, entonces dices, ya no tiene más impurezas. Y esa es una figura que se ha utilizado para hablar en ese sentido. A veces Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos para quitarnos las impurezas, para limpiar nuestras vidas, para cambiar nuestra actitud, etcétera, 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 porque Dios tiene propósitos para nosotros. Y entonces todas las cosas que Dios permite de que de alguna forma lleguen a nuestra vida, cumplen un propósito. Y le quiero decir algo, Dios no se equivoca. Así que esa expresión, queridos hermanos, no se sorprendan como si el fuego de prueba que estuvieran pasando fuera algo insólito. Es parte de la vida y Dios cumple un propósito con eso. Y luego dice el versículo 13, al contrario, y esto es lo paradójico, ¿verdad? Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando Cristo venga por segunda vez. Alégrense. Oiga, qué difícil eso de alegrarnos en el sufrimiento, ¿verdad? La idea no es alégrense en el sufrimiento, sino por las razones que viene el sufrimiento. Esa es la diferencia. Hay razones que Dios permite que sucedan para que llegue el sufrimiento, y entonces eso cambia nuestra actitud definitivamente. ¿Por qué nos vamos a alegrar en las pruebas y en el sufrimiento? Porque el sufrimiento nos prepara para cuando Cristo venga también. Es como ese metal metido en el horno y nos va quitando las impurezas, porque usted y yo debemos de reflejar la imagen de Cristo. Ese es el ideal de todo seguidor de Jesús, parecerse más a Jesús cada día. Entonces es como si nos metieran al fuego para que Jesús se reflejara luego en la plata y que dijera Jesús, ya se parece a mí. Ahí me puedo reflejar, ya no tiene tantas impurezas y ahora puedo ver mi rostro en el rostro de este Hijo amado, ¿verdad? Así que dice Romanos, en Romanos 8:17, Pablo escribió al respecto y decía que si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Pero si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Es decir, herederos junto con Cristo. Coherederos con Cristo, y luego añade, si es que padecemos juntamente con Él. Otra vez le vuelvo a decir, la palabra de Dios deja en claro que el sufrimiento llega de vez en vez a nuestras vidas. Lo que tenemos que tener bien en claro es que si estamos tomados de la mano de Dios, Dios está cumpliendo un propósito en nosotros y esto va a perfeccionar nuestras vidas. El sufrimiento nos desarrolla por cuanto nos obliga a cambiar, a reconsiderar, a valorar la vida, a valorar a las personas, las situaciones, pero desde luego a fortalecer nuestra relación con Dios. Curiosamente, en tiempos de sufrimiento la gente busca a Dios, clama a Dios, grita a Dios, porque ya no saben qué hacer. Entonces puede ser también una de las razones del sufrimiento, que volteemos la vista hacia Dios y que ahí nos mantengamos, porque ahí nos quiere ver el Señor. Esa es la idea del horno de fuego, ¿verdad? Hasta parecernos o reflejar la imagen de Jesús en nuestras vidas. Porque Dios sabe de este tiempo de pandemia. Dios sabe lo que está sucediendo. Todo esto que dije al principio, de que algunos han perdido ya familia, otros han perdido trabajo, otros se han quedado sin ahorros, otros están con una salud muy precaria, otros se les cambió el esquema en su plan de jubilación y las familias nos hemos visto separadas porque hoy solamente a través de las redes sociales podemos vernos
por precaución, ¿verdad? Por guardar la sana distancia, por evitar los grupos, por evitar las reuniones, etcétera, etcétera. Dios tiene propósitos en nuestras vidas. Luego dice el versículo 14, así que dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. Si primero dijo, alégrense si son perseguidos por causa de Cristo, ahora dice, dichosos ustedes si los insultan por causa de Cristo, dice el versículo 14, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. El Espíritu de Dios nos lleva a compartir el Evangelio. Y cuando compartimos el Evangelio, algunos reaccionan bien, pero otros reaccionan muy mal. Hay gente a la que ni siquiera pueden escuchar que se está hablando de Cristo, porque inmediatamente ponen una actitud defensiva o de rechazo. Defensiva es lo menos, de rechazo es lo peor que puede suceder, ¿verdad? Pero dice el texto, dichosos serán ustedes. ¿Saben que ese tema lo trató Jesús en el Sermón del Monte? En aquellas paradojas de Cristo, o las bienaventuranzas, como se les llama de alguna forma. Dice Mateo 5, 11 y 12, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte o los persiga, como era el caso de la iglesia a la que escribe Pedro, o los persiga o levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, dijo Cristo, llénense de júbilo porque les espera una grande recompensa en el cielo. Parte de estas persecuciones, del sufrimiento y de cosas que suceden por causa de Cristo tienen que ver con las recompensas en el cielo. Y añade, así también persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, ¿verdad? Y Dios les da una recompensa especial. Así que si a ustedes los han perseguido por causa de Cristo, los han insultado por causa de Cristo, los han marginado por causa de Cristo, los han maltratado por causa de Cristo, quiere decir que el Espíritu de Dios reposa sobre usted y usted está haciendo la tarea que le pidió el Señor y produce ciertas reacciones. Yo me cuestionaría si usted dice, yo nunca he padecido por la causa de Cristo, entonces quizás usted no tiene una buena relación con Cristo. Quizás ni siquiera puede estar seguro de su salvación y ahora debería de estar pensando en eso. Porque por lo regular, todo seguidor de Cristo de alguna forma nos hemos visto marginados, rechazados, insultados, porque proclamamos el nombre de Cristo. Dice el versículo 15, que ninguno tenga que sufrir por asesino, o por ladrón, o por delincuente, ni siquiera por ser entrometido. ¿Qué quiere decir esto? Mire, usted y yo mostraríamos empatía, como hace algunas semanas le conté de un misionero que fue detenido injustamente. Decían que traía un carro robado y no era robado, pero mientras averiguaban, él fue detenido. Mostramos empatía hacia esta persona porque injustamente, o diríamos por causa de Cristo, fue detenido 2 días, 48 horas, imagínese usted. Bueno, esa empatía usted la puede mostrar con él. Pero ¿qué pasa si alguien está detenido porque violó niños, porque asesinó, porque se dedica a la delincuencia? Difícilmente podría mostrar empatía. No dudo que lo tenga, pero difícilmente mostraría empatía hacia eso. Y es lo que dice Pedro, que ninguno de ustedes tenga que sufrir por asesino, o ladrón, o malhechor. Y entonces dice el 16, pero si alguno padece como cristiano, ese es lo que está tratando el tema, ¿verdad? Porque la iglesia estaba perseguida porque se decían seguidores de Jesús. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No tenemos por qué avergonzarnos cuando por causa de Cristo nos han dado el cerrón de la puerta. A mi esposa y a mí casi creímos un día que nos iban a golpear porque a punta de maldiciones y demás nos corrieron de una casa en donde estábamos haciendo un bien a la familia, pero salió el jefe de familia muy molesto y nos corrió a puros insultos, ¿verdad? Bueno, dice aquí, no se avergüencen si les pasa eso. No se avergüencen, sino den gloria a Dios. Estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y esa es la figura de estos versículos, ¿verdad? Haciendo una comparación de estos versículos, si a mí o a ustedes nos detienen, o nos insultan, o nos maltratan por causa de Cristo, no se preocupe. Usted está haciendo lo correcto. No se avergüence. Dé gloria a Dios. Alabe al Señor por eso, ¿verdad? Porque quiere decir que Dios está usando su vida. Usted está dando un mensaje y entonces eso produce reacciones a veces buenas y a veces malas.
Así que no tenemos por qué arrepentirnos de nada, cuando eso es la causa de nuestro sufrimiento. Luego dice el 17, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la familia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto es interesante, miren. Todos los seguidores de Cristo, si usted ya tiene a Jesucristo y lo ha reconocido como su Señor y Salvador, usted se considera un discípulo de Cristo. Todos nosotros vamos a estar un día ante el tribunal de Cristo. Esta es una realidad. Le voy a dar la cita donde usted puede confirmar esto. Segunda a los Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí dice Pedro, ¿verdad? En el pasaje que leemos, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Primero los que nos decimos seguidores de Jesús seremos llevados ante el tribunal de Cristo. No para condenación, ¿verdad? O para salvación, sino para recibir conforme a nuestras obras. Como leíamos allá en el texto, porque su galardón será grande en la tierra cuando hayamos hecho lo que corresponde, lo correcto, lo que Dios espera de nosotros. Pero que el juicio va a comenzar por los que ya conocemos del Evangelio, sí. La pregunta de Pedro es, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Porque no nos vamos a escapar del juicio de Dios. Y déjeme decirle algo, esto no depende de que usted crea o no en lo que dice la palabra de Dios. El tribunal de Cristo está listo para un día presentarnos todos y saber nuestra condición. Todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Yo entiendo, Cristo ya pagó el castigo por nuestros pecados. Los que le hemos reconocido no seremos condenados, pero hay quienes no le reconocen y entonces el castigo será eterno. Si Dios va a juzgar a los que le pertenecen, imagínese cómo le va a ir a los que no le pertenecen. Imagínese, esa es la pregunta de Pedro. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y mire, lo remacha, permítame esa expresión, lo cierra, lo abrocha con el versículo 18, que siempre me deja un tanto sacudido este texto, ¿verdad? Dice, y si el justo con dificultad se salva, imagínense, si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? ¿Qué pasará con el impío y el pecador? El justo, aquel que ha sido perdonado por Dios o justificado por Cristo, no dejamos de cometer pecado, ¿verdad? No dejamos de fallar, de caer una y otra vez. Y luego por eso dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y con el pecador? Los justos, somos justos por los méritos de Cristo, ¿verdad? No creo que por nosotros, sino porque creemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si apenas hemos podido salvarnos por haber depositado nuestra fe en Cristo, imagínense los que no lo han hecho. ¿Qué pasará con ellos? Dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Estimado oyente, familia de la fe, ¿sabe usted cuál será su destino? ¿Sabe usted dónde va a abrir los ojos el día que los cierre aquí en la tierra? ¿Está seguro de que usted es una persona que ya tiene su salvación eterna delante de Dios? Porque si no está seguro, este es un buen tiempo para ponerse a cuentas con el Señor. Le vuelvo a recordar las palabras de Jesús. Yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Son las palabras de Jesús. Solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. Si usted no camina por medio de Jesús, si usted piensa que tiene otras formas de llegar al cielo, eso nunca va a suceder. Solamente hay un camino. Y Cristo dijo, yo soy ese camino. Yo soy esa verdad. Yo soy esa vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y quiero concluir con esto en el versículo 19 que dice, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, porque Dios sí sabe los que están sufriendo, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Se lo dice a una iglesia que sí sufría, se lo dice a una iglesia que estaba perseguida. Hoy esta palabra nos la dice a nosotros. Si sufrimos según la voluntad de Dios, entreguémonos a ese Dios y sigamos haciendo el bien
aún en medio del sufrimiento. Pablo tocó este tema en la segunda carta a Timoteo. Si quiere usted anotarlo, en 2 Timoteo 2, capítulo 1, el versículo 12, dice así: por lo cual asimismo padezco esto. Porque mire, si alguien sufrió, fue el apóstol Pablo. Aquellas palabras de Jesús, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, fue una realidad. En una ocasión, Pablo, por haber predicado de Cristo, lo pusieron en medio de un grupo y a pedradas lo dejaron ahí muerto. Bueno, creían que estaba muerto. Ahí lo dejaron, había perdido el conocimiento con tanta pedrada que había recibido y lo dejaron por ahí. Dicen que lo arrastraron fuera de la ciudad y por ahí lo dejaron. Vienen los hermanos en la fe, lo restauran, lo curan, lo levantan, pero eso lo padeció Pablo. En otras ocasiones fue despojado de su ropa, atado a un poste y azotado con varas. Y esto le sucedió varias veces. Seguramente tenía en sus espaldas las cicatrices de esos golpes. En otra ocasión, yendo a un viaje misionero, el barco donde va naufraga, se hunde y él queda flotando ahí a la deriva 3 días y 3 noches flotando a la deriva, hasta que por gracia de Dios las mismas corrientes lo llevaron a tierra firme. Pero Pablo sufrió. Mire lo que dice este texto, 2 Timoteo 2, 1-12. Por lo cual asimismo padezco esto. Es decir, estoy sufriendo y he vivido estas situaciones, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Él había depositado su fe, su confianza en Cristo. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cómo interpretamos esto de mi depósito para aquel día? Lo que yo le he confiado. Pablo había confiado en Jesús a través de su fe, su propia vida. Y le dijo: Señor, yo he creído en ti, ahora aquí está mi vida en tus manos. Había depositado en las manos de Jesús la vida misma. Y entonces Pablo estaba seguro que el día que cerrara aquí sus ojos los abriría en la presencia de Dios. Por eso dice: yo sé a quién he creído y estoy seguro que ese a quien he creído, que es Cristo, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día cuando yo me tenga que presentar delante de Dios, ¿verdad? Así que Pablo hizo ese depósito en las vidas de Jesús. En otro pasaje, en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 3, Pablo habla de las cosas que él en un tiempo creyó que le iban a llevar al cielo, porque no creía en Cristo. Eso lo hizo después. Pero antes de creer en Cristo, él tenía un sistema de cosas en las cuales él vivía y decía: nada más por esto me voy al Cristo con todo y sandalias, porque no había tenis, ¿verdad? Me voy al cielo con todo y sandalias, decía Pablo. Le voy a decir en qué cosas confiaba Pablo. Filipenses capítulo 3, dice él: yo tengo en qué confiar. Es decir, cuando él pensaba que podía llegar al cielo. Si alguien piensa que tiene algo en que confiar, yo más. Y luego dice: yo fui circuncidado al 8º día. ¿Sabe qué es esto? Era la señal del pacto para el pueblo de Dios. Yo fui circuncidado al 8º día. Por eso me gano el cielo. Y luego dice: yo soy del pueblo de Israel. Yo soy el pueblo que Dios escogió para sí. Esto me tiene asegurado el cielo, él decía. Y luego dice: yo soy de la tribu de Benjamín. Sabía muy bien por la genealogía que venía de la tribu de Benjamín, de la tribu de Israel, ¿verdad? Y luego dice: yo soy hebreo de pura cepa, o hebreo de hebreos. ¿Sabe qué es esto? Había hebreos que ya se habían mezclado con otras razas. Él era hebreo de hebreos. Él era un intérprete de la ley, es decir, conocía lo que nosotros conocemos hoy como la palabra de Dios. Él la interpretaba para otros, era un intérprete de la ley. Él decía: ya me voy a ir al cielo. Él era, en cuanto a la ley, era fariseo, es decir, era un grupo religioso muy nombrado y destacado en los tiempos de Jesús. Era un fariseo. Y luego dice: yo, por el celo de lo que creo, fui perseguidor de la iglesia, porque él persiguió a los cristianos también. Y añade: y en cuanto a la justicia que exige la ley, fui intachable. Miren los méritos de Pablo para decir: yo me voy a ganar el cielo. Pero cuando conoce a Cristo y tiene un encuentro con Cristo y deposita su fe en Cristo, ese depósito del que habla, deposita su fe en Cristo. Le voy a decir lo que dice Filipenses 3, 7 y 8.
Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, estas cosas que ya le dije, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas. De nada me sirve. Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y note lo que dice, por amor del cual lo he perdido todo. Esas 8 cosas que él tenía y ahora son para mí como basura. Palabras fuertes, ¿verdad? Diríamos por acá, re fuertes declaraciones. Ahora lo tengo por basura. Eso no me sirve de nada si yo pienso en llegar al cielo un día. Eso para mí es basura por tal de conocer a Cristo tal como lo he conocido. Esa era la seguridad de Pablo, que había depositado su fe en Cristo y Cristo era fiel para guardar ese depósito para aquel día en que fuera llamado a la presencia del Señor. Así que Pablo entendió que no servía su religión, no servía cumplir la ley, no servía ser del pueblo hebreo, no servía nada más que su fe en Cristo. Entendió que Cristo murió en la cruz para perdonar su pecado y que cuando depositábamos nuestra fe en ese Cristo como mi Salvador, entonces mi seguridad de la salvación estaría inamovible. Y por eso era la confianza que Pablo tenía, independientemente de los sufrimientos. Pablo estaba seguro que cuando cerrara aquí los ojos, los abriría en la presencia del Señor. Le vuelvo a decir, querido amigo, querida familia en la fe, ¿ha usted confiado realmente en Cristo? Ese es el mensaje de Pedro en ese versículo 19. Finalmente, ustedes los que creen en el Señor, pues afiáncense de Él y sigan haciendo el bien. Le pregunto, ¿ha creído en verdad usted en Cristo? Porque algunos tienen depositada su confianza de salvación en una religión, en las buenas obras, en una herencia religiosa, porque yo tuve un pariente que fue muy religioso, ¿verdad? Quizás él me va a ayudar. De eso nada sirve. ¿Ha depositado usted su fe en Cristo? ¿Le ha encomendado al Señor su alma? Y con esto termino. Si usted lo ha hecho, incluso cuando los problemas, las dificultades y el sufrimiento llegan a su vida en los días más oscuros, aun cuando tenga que cruzar por ese valle de la depresión, de la soledad, del desaliento, usted podrá sobreponerse, porque está seguro que el Señor le acompañará en los tiempos más difíciles. ¿Cómo reacciona usted en los tiempos de dificultad? Comencé diciéndole esto, ¿verdad? Como el sufrimiento es algo inevitable, entonces cuando éste llegue, recuerde la promesa del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios tiene propósito para todo lo que pasa en nuestra vida, aún cuando son tiempos difíciles, de sufrimiento, de pandemia, de aislamiento, de separación. Dios está cumpliendo propósitos y está preparando nuestras vidas para aquel día final, cuando nos encontremos con Él. Así que muchas gracias por su atención. Que Dios le bendiga. Le vuelvo a decir, ¿tiene usted dudas? ¿Quiere comentarnos algo? Hágalo por favor en la red social donde nos está viendo, ya sea YouTube, ya sea Facebook. Escríbanos, queremos entrar en contacto con usted. Y si podemos ayudarle, está en nuestras manos, tenga la seguridad de que lo vamos a hacer. Voy a orar para concluir este tiempo, pero luego viene una alabanza más, un canto más, y así daremos por terminada nuestra transmisión. Así que permítame orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Porque tu palabra siempre viene a ser un bálsamo a nuestras vidas que nos reconforta, que nos refresca, que nos anima y nos da la seguridad de que contigo, Señor, todo va a estar bien. Contigo todo es mejor. Contigo, aún los sufrimientos, tú los usas para cumplir propósitos en nuestra vida. Sigue así, Señor, en nuestra vida. Y si alguien de los que están en este auditorio está viviendo una condición difícil, hoy habla a su corazón, Señor. Hazte presente ahí y muestra tu favor, tu bondad y tu misericordia. Bendícenos así en esta semana, pues en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Sigue una alabanza y después de esto damos por terminada la transmisión. Gracias y hasta la próxima. Fortaleza mía, roca
adoración.